cuenta la petición que ha formulado la Fiscalía Especializada de revocatoria de la medida de arresto domiciliario para la imposición de prisión preventiva en contra del imputado Pedro Pablo Kuczynski Godard, bueno, procesado ya de acuerdo al estadio procesal, a este estadio, por el delito de, a quien se le investiga por el delito de lavado de activos. A cargo de este juzgado me encuentro, mi nombre es Jorge Chávez Tamariz. A las partes las veo presentes. ¿Alguna observación para instalar esta audiencia? Ministerio Público. Ninguna, señor magistrado. Abogado. Ninguna, señor juez. Muy bien. Verifico que su petición, doctor, es escueta. Considero que dentro de lo razonable, 20 minutos serán suficientes para que usted pueda exponer las razones que justifican su petición. Y le voy a pedir que utilice ese tiempo. Si hay algo importante, 5 minutos más. Pero en lo posible desarrollar esto de manera breve y concisa, como ya en otros casos se ha desarrollado, donde ambas partes también han estado presentes. No se trata de una prisión preventiva, es una revocatoria. Entonces, cuestiones puntuales. Se le concede el uso de la palabra. Gracias, señor magistrado, y muy buenos días a su persona y a los sujetos presentes en esta sala. El Ministerio Público está solicitando como petitorio la revocatoria de la detención domiciliaria o arresto domiciliaria, como usted bien lo ha indicado, del procesado Pedro Pablo Kuczynski Godard, como consecuencia la imposición de la prisión preventiva. Los fundamentos los vamos a señalar en dos aspectos. Primero, encontrarse en los supuestos del artículo 268, que son los presupuestos procesales de la prisión preventiva, en concordancia con el artículo 279, numeral 1 del Código Procesal Penal, además del incumplimiento de las reglas de conducta. En primer orden, señor magistrado, informa usted que la situación procesal, es decir, la medida cautelar personal de Pedro Pablo Kuczynski Godard, está establecida en la resolución número 3 del 27 de abril del 2019, por la cual la primera sala penal de apelaciones nacional, permanente, especializada en delitos de corrupción de funcionario, dispone la detención domiciliaria del procesado Pedro Pablo Kuczynski Godard por el plazo de 36 meses, la que se deberá ejecutar en el inmueble ubicado en la calle Choquehuanca, número 985 de San Isidro, bajo las siguientes reglas de conducta. La primera, la prohibición de comunicarse con sus coimputados. La segunda, la prohibición de comunicarse con testigos en todas las investigaciones que lleva a cabo el representante del Ministerio Público. La tercera, la prohibición de efectuar declaraciones a los medios. La cuarta, la prohibición de realizar reuniones sociales en el inmueble donde se llevará a cabo la detención domiciliaria, a excepción de las reuniones familiares y o visitas que pudiera recibir. La penúltima, la prohibición de realizar actividad política directa o indirecta, y la última, un pago de una caución. Es pertinente señalar por qué la Sala Penal de Apelaciones dictó esta detención domiciliaria, y los fundamentos los vamos a encontrar en la citada resolución, en su página 24, en el fundamento 6.27, que nos señala lo siguiente. Parte pertinente. Se advierte que la imputación fáctica se encuentra debidamente concatenada con elementos de convicción suficientes e inferencias sobre estos para sostener que se cumple bastamente, con este primer presupuesto para la imposición de la medida de prisión preventiva en contra del imputado Kuczynski Godard. Es decir, hay graves y fundados elementos sobre dos aspectos determinantes: la comisión del hecho fáctico que se le atribuye al imputado y su vinculación con este. Es decir, la sala reconoce que existe una sospecha grave para dictar prisión preventiva contra el procesado Kuczynski Godard por el delito de lavado de activos con el agravante de pertenencia a organización criminal.
tan igual como usted, señor magistrado, con todo el respeto, dictó en la resolución 5 del 19 de abril del 2019, cuando impuso la prisión preventiva contra Kuczynski Godard. Bien, pero la sala también sigue señalando en el fundamento 6.36 lo siguiente, página 27. Esta sala superior concluye que sí existe peligro procesal de fuga del referido imputado. La sala reconoce que el procesado Kuczynski Godard se puede fugar del país, tan igual como usted lo consideró en la resolución 5 del 19 de abril del 2019, cuando dicta la prisión preventiva. Finalmente, en la página 28, fundamento 6.42 de la Sala Penal de Apelaciones, existe base objetiva de perturbación probatoria de parte del referido imputado, por lo que está acreditado objetivamente el peligro procesal de perturbación probatoria. La sala reconoce que el procesado Kuczynski Godard perturba la actividad probatoria, tan igual como usted lo consideró en la resolución 5 del 19 de abril del 2019 cuando dicta prisión preventiva. En suma, en primera y en segunda instancia, existe plena convicción que Pedro Pablo Kuczynski Godard merece la prisión preventiva. Fundamento 6.51, señor magistrado, de la resolución de la sala, dice: la medida de prisión preventiva para Pedro Pablo Kuczynski Godard es idónea, necesaria y proporcional. Por lo tanto, la Fiscalía no se ensaña, no es inhumana y menos actúa políticamente. Han sido 4 jueces, 1 de primera instancia y 3 en segunda instancia, que han señalado que Kuczynski Godard debería estar con prisión preventiva. Entonces la pregunta va: ¿por qué la sala, a pesar de los fundamentos que hemos dado cuenta, dicta detención domiciliaria? Y la respuesta está porque la Fiscalía Superior, en la persona del fiscal adjunto superior, declinó en la defensa de los intereses del Ministerio Público. Fundamento 6.55. El único fundamento por el cual se dicta la detención domiciliaria. Página 32. En ese orden de ideas, respecto al imputado Kuczynski Godard, esta sala superior ha determinado que si bien subsiste el peligro procesal, tanto en su vertiente de fuga, en la obstaculización, ello debe ser ponderado con relación al estado de salud del imputado Kuczynski Godard y a su avanzada edad. En este caso, el referido imputado tiene 80 años y padece de hipertensión arterial, es portador de una válvula protéstica aórtica, presenta anticoagulación y posoperatorio, un cateterismo cardíaco más cardioversión eléctrica, situación que a la fecha exige su permanencia en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Angloamericana. Dichas condiciones, etaria y de salud, etaria, conjunción copulativa y salud, no han sido controvertidas por las partes procesales en audiencia, por lo que esta sala superior considera que se han cumplido los presupuestos materiales del artículo 290, numeral 1. Es decir, ¿qué nos está diciendo la sala? Que las condiciones, edad y salud no han sido controvertidas por las partes, no ha habido debate. Si revisamos, señor magistrado, simplemente traigo a colación el argumento presentado por el fiscal adjunto superior en la audiencia de segunda instancia, que a la hora, 3 minutos, 10 segundos, dice: al no haber informe técnico médico hablado en audiencia, es que en buena fe confiamos que el señor Pedro Pablo Kuczynski debería estar pasible de una detención domiciliaria. Fundamento que también lo recoge la resolución de segunda instancia en la página 12, cuando hace mención
precisamente de el aspecto señalado por el Ministerio Público en dicha audiencia. Dice, sobre este aspecto, la Fiscalía, en segunda instancia, mencionó que no es necesario un informe médico que indique expresamente que el paciente padece una enfermedad grave, terminal o incurable, sino que ello debe ser determinado luego del análisis de los informes médicos. Por ello, el fiscal consideró que debe imponerse detención domiciliaria al investigado. Entonces, ¿qué ocurre si no ha habido debate? Ha habido una indefensión del Ministerio Público. No ha habido una contradicción. ¿Cómo los jueces, la sala puede obtener información de calidad si adolece de una enfermedad grave o incurable, que es el presupuesto del artículo 290, numeral 1, literal C? ¿En qué parte de la resolución de segunda instancia señala que Pedro Pablo Kuczynski adolece de una enfermedad grave o incurable? Usted sí señaló, señor magistrado, respecto al certificado médico que pretendía la defensa sustentar esta circunstancia. En la página 38 de la resolución 5 del 19 de abril del 2019, usted señala, con todo el respeto voy a dar lectura, el médico legista en ninguna parte del informe señala que nos encontremos en los supuestos de enfermedad grave o incurable o incapacidad física permanente que afecte sensiblemente su capacidad de desplazamiento y que, si bien es innegable que supera los 65 años de edad, pero el peligro de fuga y de obstaculización es de magnitud, teniendo en cuenta lo concordante con el segundo párrafo del artículo 290 del Código Procesal, que bajo el principio de legalidad no corresponde aplicar la detención domiciliaria. Es decir, en segunda instancia no se debatió precisamente el documento que acreditaba si merecía o no la detención domiciliaria a Pedro Pablo Kuczynski. Y repito, porque la Fiscalía declinó. Entonces, al no haber contradicción del estado de salud de Pedro Pablo Kuczynski, es por eso que la sala impone restricciones. Porque no pudo obtener información de calidad y por lo tanto tuvo que realizar un contrabalance. Doy lectura, señor magistrado, a lo que la Sala Penal Nacional Colegiado B, en una resolución del 29 de agosto del 2016, hizo mención cuando no hay contradicción y tiene que el órgano jurisdiccional establecer un contrabalance a esa situación. No existe posibilidad real de contradicción, sino en todo caso se realiza un control meramente mecánico. Se ocasiona así un control ínfimo, insuficiente o desventajoso, que en términos procesales concluyen indefensión. Se produce así una afectación del derecho de confrontación. Por ello es necesario que se determinen o fijen pautas o normas tendientes a un contrabalance adecuado para proteger el derecho de defensa. Entonces, lo que señala la sala es precisamente las restricciones como un contrabalance al no haber habido contradicción, al haber declinado la Fiscalía a defender la posición de la Fiscalía en primera instancia. Y es precisamente que ese es el fundamento. Página 34, 6.62. Es de precisar que, para efectos de conjurar el peligro de obstaculización latente en este caso, corresponde imponer ciertas obligaciones a Kuczynski y Godard mientras se ejecuta la medida de coerción personal. Entonces, pregunto, si a la Sala Penal de Apelaciones le quedaba, sin lugar a dudas, que Pedro Pablo Kuczynski adolecía de una enfermedad grave o incurable, que no lo dice, ¿por qué le impone restricciones? Como, por ejemplo, no hacer reuniones,
no tener una actividad política. Pues bien, para determinar precisamente esa suplencia que realiza la Sala Penal de Apelaciones, debemos determinar que, en primer orden, la prisión preventiva es idónea, necesaria, proporcional y ponderable. No adolece de una enfermedad grave o incurable, está acreditado. Y comenzamos a hacer el análisis breve de las restricciones que ha incumplido Pedro Pablo Kuczynski y que por lo tanto merece regresar a la situación anterior, es decir, a la prisión preventiva considerada tanto en primera y segunda instancia. Lo interrumpo un momento para que me pueda indicar cuáles son las reglas que se han incumplido para evitar esto de estar leyendo algunas que no van a someterse a debate. Sí, de manera puntual y de ahí lo desarrollo. Voy a tratar la prohibición de comunicarse con los testigos. Ya. Esa es una. De ahí voy a tratar prohibición de realizar reuniones sociales en el inmueble donde se llevará a cabo la detención domiciliaria. Ya. Prohibición de reuniones sociales, ¿no? Ya. Y la prohibición de realizar actividad política. Ya. Muy bien, puede desarrollar. Bien. El cuaderno de control ha sido incautado el 19 de agosto del 2019, con el cual la policía realizaba la labor precisamente de verificación o control del arresto domiciliario. Incautación que ha sido confirmada a través de la resolución número 1 del 21 de agosto del 2019, al no ser este, entiendo, también documento no privado. Y hay un punto, señor magistrado, que yo invoco a usted. Respetar, y con todo el respeto se lo digo, lo que la sala estableció. La sala estableció o señaló como restricción la prohibición de comunicarse con testigos en todas, disculpe que lo diga así de esta manera, subrayándolo, en todas las investigaciones que lleva a cabo el representante del Ministerio Público. Es una decisión de la sala, no es una decisión de la Fiscalía, no es una decisión de su judicatura, es una decisión de la sala. Entonces, interpretemos, la sala hace referencia a la investigación del caso Westfield, solamente no hace referencia o indica textualmente a todas las investigaciones. El abogado pudo pedir, el abogado defensor de Pedro Pablo Kuczynski, pudo pedir una aclaración al amparo del artículo 124, numeral 2. No lo hizo, señor magistrado. Por lo tanto, si la sala señaló todas las investigaciones, es porque la sala no tenía certeza si Pedro Pablo Kuczynski adolecía de una enfermedad grave o incurable y por lo tanto impuso esta restricción amplia, contrabalance, como le había señalado, ante la deficiencia de la contradicción. Bien, entonces, a través de reuniones con testigos de los casos Lavajato que puede llevar la Fiscalía, se va a determinar si éstas se producen, si es que adolece o no una enfermedad grave o incurable Pedro Pablo Kuczynski. Y en efecto, hemos dado cuenta en el escrito que no adolece una enfermedad grave o incurable porque se reúne con testigos que son órganos de prueba de las investigaciones Lavajato. En primer orden, testigo Mercedes Arauz Fernández. Se ha presentado el acta de declaración de la testigo Mercedes Rosalba Arauz Fernández, carpeta fiscal 2017-550, identificada, ella, la testigo, con el DNI número 1027-5651. Y se le explica a la testigo, como es una obligación en este acto, se le explica los alcances de su declaración, su condición de testigo, los hechos que se relacionan con su testimonio, así como el contenido de sus derechos y deberes. ¿Dónde se llevó a cabo la diligencia? El 9 de noviembre del 2018 en
el Jirón Carabaya sin número, Palacio de Gobierno. Un hecho notorio y público que Pedro Pablo Kuczynski a esa fecha era presidente de la República y tenía como lugar de residencia Palacio de Gobierno. Se le pregunta a Mercedes Arauz Fernández, ¿cuál es la actividad que se dedica y desde cuándo? Ella dice, soy congresista, estoy en la bancada Peruanos por el Cambio, soy congresista invitada, no estoy afiliada a dicho partido, y también soy vicepresidente de la República, ambos cargos hasta julio del año, desde julio del año 2016. Y se le pregunta por los hechos relacionados a la investigación seguida ante el Ministerio Público por entrega de dinero de la empresa Odebrecht a la campaña política de Keiko Fujimori Gucci. Pregunta número 7. Para que diga, ¿cómo contactó a Vicente Silva Checa? Ella dice, a mediados de septiembre del año 2017, las circunstancias de ese momento, que había una crisis ministerial del gabinete Zavala, necesitábamos contactar con una persona cercana a la persona de Keiko Fujimori. Pues era necesario buscar un primer ministro que no generara ruido político, es decir, que no fuera rechazado por la mayoría de Fuerza Popular. Consulto con Juan José Garrido, en calidad de mi amigo, de que si me pudiera ayudar a hablar con alguien cercano a Keiko Fujimori. Él me dijo que lo dejara contactar con el señor Silva Checa, que sabía que esta persona era cercana a la señora Fujimori. Yo, como vicepresidenta, estaba haciendo mi trabajo político. Pregunta 8. ¿Cuáles fueron los temas tratados? Dice, en una reunión política, lo que buscábamos era establecer una reunión entre la señora Keiko Fujimori y el señor Kuczynski con agenda de acuerdos que habría preparado con antelación entre algún equipo del Ejecutivo y un equipo de Fuerza Popular. Bien, entonces queda sin lugar a dudas que Mercedes Arauz es testigo de los casos Lava Jato, que tiene conocimiento tanto Pedro Pablo Kuczynski Godard, porque se llevó a cabo la declaración en Palacio de Gobierno, era su vicepresidenta, y la vinculación que tiene Mercedes Arauz con Vicente Silva Checa, pertinencia para la investigación que estamos siguiendo. Entonces, ¿en cuántas oportunidades Pedro Pablo Kuczynski Godard, procesado, se ha reunido con la testigo Mercedes Arauz? Señor fiscal, 10 minutos. Bueno, voy a ser breve en todo caso, señor magistrado. 9 oportunidades se han reunido, en las copias consta lo siguiente. Por lo tanto, la respuesta a este primer punto sería, si usted considera, como lo estableció la sala, que se incumplió la restricción de conversar con testigos de todas las investigaciones, usted debería, con todo el respeto, dictar prisión preventiva. Si usted considera de que no se debe dictar prisión preventiva, usted debería, con todo el respeto se lo digo, justificar por qué no cumpliría con el mandato expreso de la Sala Penal de Apelaciones. Bien, el siguiente punto voy a ser bastante detallista respecto al testigo José Miguel Morales Dazo. En primer orden, señor magistrado, solamente seré breve, que en el cuaderno de visitas se registra dos encuentros entre Pedro Pablo Kuczynski y esta persona, José Miguel Morales Dazo, el 2 de julio del 2019 y el 12 de agosto del 2019. ¿Qué hechos vinculan a José Miguel Morales Dazo con el proceso de Pedro Pablo Kuczynski? Porque probablemente la pregunta será, hagamos una interpretación restringida respecto a los alcances de todos los testigos. Y yo le digo a usted, Morales Dazo tiene pertinencia en esta investigación, en este proceso. La resolución de la sala, a la que he hecho tantas veces mención, señala un punto
que es materia del fáctico de este proceso. Página 4, punto 2.8. Finalmente, en las imputaciones que realiza la Fiscalía, señala la Sala, se le atribuye haber realizado actos de ocultamiento, toda vez que el dinero depositado en la empresa Dorado Asset Management Ltd. es transferido a la cuenta de su coimputada Kissy Wagner, la cual efectuó 2 retiros en efectivo para transferir, devolver a la cuenta del exterior de Westfield Capital por $350,000, $323,099 el 17 y 23 de marzo del 2006 respectivamente. Bien, nos habla de Dorado Asset Management como la empresa empleada para los actos de ocultamiento, recogido por la resolución de la Sala en la disposición de formalización que también usted tiene conocimiento. Con la disposición 43, que también se ha puesto a conocimiento de su judicatura, del 30 de mayo del 2019, se ha ampliado la investigación preparatoria para solicitar la incorporación como persona jurídica de Dorado Asset Management Company SAC, según la partida registral de Dorado Asset Management Company SAC, partida 13278512. Dorado Asset Management Company SAC es producto de la reorganización de Dorado Asset Management Ltd., sociedad constituida bajo las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, paraíso fiscal, radicándose en el Perú, modificando su denominación, adoptando una sociedad anónima cerrada. ¿Quiénes son los socios fundadores? Mire, primero, Pedro Pablo Kuczynski Godard suscribe 140,000 acciones que constituían el capital de Dorado Asset Management Ltd. Es decir, Dorado, sea en las Islas Vírgenes Británicas, sea en el Perú, es de propiedad de Pedro Pablo Kuczynski Godard. Siguiente socio, Gloria Jesús Kissy Wagner, una acción. Bien, entonces ya está definido que Dorado es Pedro Pablo Kuczynski Godard. ¿Cuál es la relación entonces entre el visitante José Miguel Morales Dazo con Dorado? José Morales Dazo, según los documentos que hemos alcanzado a su judicatura, que es la Constitución, un documento elevado a escritura pública, de otorgamiento de poder especial dado en Panamá el 25 de febrero del 2005 y que fue inscrito en los registros públicos del Perú, dice lo siguiente, la parte de la minuta. Sírvase extender en su registro de escritura pública una de otorgamiento de poder especial que otorga Dorado Asset Management Ltd., sociedad debidamente constituida y existente en las Islas Vírgenes Británicas, debidamente representada por Sandra Mercedes Vázquez en nombre de representación de First Company, a favor de los señores José Miguel Morales Dazo, identificado con DNI 087-69-45-2, es decir, le otorgan poder, según esta escritura pública, a José Miguel Morales Dazo, el visitante de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Pero por qué le otorgan poder? Dicen las siguientes páginas: para que adquiera el inmueble en la sección 2B de la zona número 9, lote 2B, zona número 9, distrito de Cieneguilla, provincia y departamento de Lima. En efecto, también se ha alcanzado la partida registral 1174-25-113 de otorgamiento de poder de sociedades constituidas en el exterior y señala igualmente se otorga poder a José Miguel Morales Dazo por parte de
la empresa Dorado Management. Es decir, señor magistrado, que en suma, el visitante, José Miguel Morales Dazo, es apoderado de Dorado. Hemos solicitado la incorporación de la persona jurídica a proceso de Dorado. Dorado es la empresa de Pedro Pablo Kuczynski. Dorado es la empresa que adquiere el inmueble de Cieneguilla de propiedad de Pedro Pablo Kuczynski. Pregunto, ¿por qué se reunió Pedro Pablo Kuczynski el 2 de julio, el 2 de agosto, con un testigo que debe ser llamado a esta fiscalía, cuya propiedad está pendiente de una medida, toda vez de que no se ha resuelto todavía la incorporación de la persona jurídica? ¿Cuál es la prohibición para Pedro Pablo Kuczynski? ¿No tiene la prohibición de comunicarse con testigos? José Miguel Morales Dazo, ¿no es testigo para esta investigación? ¿Con qué se habrá comunicado? ¿Por qué se ha comunicado con quien tiene poder de Dorado para disponer de actos, como hemos visto en la compra de ese inmueble? Respuesta. Si usted considera, señor magistrado, que sí se ha incumplido la regla expresa de la sala, dicte prisión preventiva. Porque es evidente que la perturbación probatoria señalada por usted, ratificada por la sala, se sigue evidenciando en el arresto domiciliario. Si usted, con todo el respeto, considera que no se debe dictar prisión preventiva, justifique respetuosamente por qué no se cumple con el mandato de la sala. Claro, señor fiscal, yo entiendo que debo justificar mis decisiones, eso lo tengo en claro, porque me impone la Constitución ese mandato, pero yo le pediría que pueda avanzar. Sí, ahora sí. 5 minutos, ¿sí? 5 minutos lo termino, señor magistrado. Bien, hay otros testigos, señor magistrado, voy a ser muy breve, porque si bien también la sala establece esta prohibición de todos los testigos, se ha reunido con Carlos Bruce Montes de Oca, que es testigo en el caso 2018-52, está referido a aportes de campaña para Alejandro Toledo, de parte de Odebrecht. La declaración le hemos acompañado en esa investigación, corresponde al 19 de marzo del 2019 y la visita que le realiza Pedro Pablo Kuczynski es del 9 de julio del 2019. Se ha reunido con otro testigo, Gilbert Félix Violeta López, que es testigo del caso 2018-54, que está referido a aportes de la campaña de Pedro Pablo Kuczynski del año 2011 por parte de Odebrecht. Su declaración fue del 4 de febrero del 2019 y las visitas que recibió fue del 20 de mayo y el 8 de junio del 2019. La siguiente restricción, breve, señor magistrado, como usted me lo está solicitando en este tiempo, prohibición de realizar reuniones sociales. La sentencia del Tribunal Constitucional, la 4677-2004, PA/ATC, dice que el derecho de reunión consiste en la posibilidad que tiene un conjunto de ciudadanos de agruparse temporalmente con un objetivo común. Lo que advertimos es que el 27 de mayo del 2019 se reúnen las personas de Alfredo Torne, Cayetana Aljovín y Mercedes Arauz. El 9 de julio del 2019, en el desarrollo del día, desde las 13 horas hasta las 18 horas, consta registrado Gabino Sánchez, Rubén Santiago, Esquel Cosio, Cristian Otto, Borriguer Robert, William, John Chumacueva, López Carguajul, Caladino, Ángela Loza Barrientos, José Miguel Morales Dazo, Lucía Aljovín, Mercedes Arauz, Claudia Cooper, Rodríguez González, Pilar Huilot Guzmán. El 4 de julio consta lo siguiente: se reúnen Mercedes Arauz, Carlos Bruce, Cayetana Aljovín, y el 6 de agosto consta lo siguiente: Manuel Enrique Villafama Ramírez, Cristian Otto Esgel, John Marc Chuma, Ana María Lozada, Edmundo Espinosa, Bruno Yufra, Mercedes Arauz, Cayetana Aljovín, Mario Ríos Espinosa. ¿A qué quiero llegar, señor magistrado? Hay una pluralidad importante. Hay una pluralidad de personas.
Y entendemos que la sala estableció esta restricción porque no tenía evidencia o fundamento para acreditar la salud de Pedro Pablo Kuczynski. Y ante ese vacío de información que no se la dio la Fiscalía ni la Defensa, porque no hubo debate, no hubo contradicción, impuso esta restricción. Prohibición de hacer reuniones sociales. Lo que estamos evidenciando, señor magistrado, que una persona de estado grave de salud tiene este registro con un número importante de personas. Por último, señor magistrado, sé que el tiempo ya me está cortando. Prohibición de realizar actividad política directa o indirectamente. Consta registrado, señor magistrado, las visitas de las siguientes personas: Mercedes Arauz Fernández, vicepresidente y Congreso de la República, en las fechas que he indicado; Gilbert Félix Violeta López, congresista, en las fechas que he indicado; Carlos Bruce Montedioca, congresista, en la fecha que he indicado; Lucía Cayetana Aljovín Gazzani, exministra, visitas del 27 de mayo y del 6 de agosto del 2019; Alfredo Torne Vetter, exministro, de visitas del 27 de mayo, 2 de junio, 16 de julio del 2019; Claudia Cooper Ford, exministra, visita del 15 de junio, el 2 de julio, el 30 de julio del 2019; Bruno Yufra, exministro, el 6 de agosto del 2019; Abel Salinas Rivas, exministro, el 31 de julio del 2019; Alfonso Grados Carraro, exministro, visita el 26 de julio del 2019; Guillermo Bocángel Weider, congresista suspendido, que se encuentra también siendo sujeto a una investigación por compra de votos, el 3 de agosto del 2019. Pregunto ya para concluir, señor magistrado, ¿cuál era la prohibición de Pedro Pablo Kuczynski? Realizar actividades políticas directa o indirecta. Usted, yo, como Ministerio Público, la sala, consideraba que Pedro Pablo Kuczynski merece prisión preventiva, pero estableció restricciones por ese vacío de información. Una de ellas era no realizar actividades políticas directas o indirectas. La pregunta es, ¿cuál es el contenido de esta restricción? Si el órgano jurisdiccional consideró pertinente imponerla, el órgano jurisdiccional entonces tiene que dar contenido a esta restricción. Concluyo. Las restricciones fueron establecidas por el Poder Judicial. Pedro Pablo Kuczynski estableció las restricciones, Pedro Pablo Kuczynski incumplió las restricciones. Concluyo. La Fiscalía, repito, no se ensaña, no es inhumana, menos actúa políticamente, actúa de acuerdo a la legalidad. Muy amable, señor magistrado, por su tiempo. Su tiempo concluido. Letrado, es su turno. Señor juez, acá no está en discusión las razones por las cuales se dio la detención domiciliaria. Acá no se le ha pedido una revisión de la detención domiciliaria, si estuvo bien o mal dada la detención domiciliaria, si se analizó bien o mal el motivo de salud. Acá lo que se le está solicitando, de acuerdo al requerimiento, es el cambio de la detención domiciliaria por incumplimiento de restricciones. Eso es en concreto lo que se le está pidiendo, según el requerimiento. Y tiene problemas de procedencia y de mérito. Letrado, previamente, ¿cuál es, para poder encabezar al menos su postura, su petición? Y ahí puede desarrollar sus razones. Nosotros sostenemos, justamente es lo que iba a ingresar, como pretensión principal que se rechace liminarmente por manifiesta improcedencia la petición y subsidiariamente que se desestime. ¿Por qué el rechazo liminar? El artículo 287, invocado por la Fiscalía en el requerimiento, que establece, regula las restricciones, dice: si el imputado no cumple con las restricciones impuestas previo requerimiento realizado por el fiscal o por el juez. Y esto está recogido en la casación 1412-2017 Lima, que establece que la revocatoria no opera automáticamente, pues normativamente se prevé la necesidad de un requerimiento al imputado para tal efecto, lo cual implica cierto grado de tolerancia respecto al incumplimiento de tales reglas.
no existe el requerimiento ni del fiscal y obviamente del juez. Por tanto, este primer requisito de procedencia no ha sido cumplido y genera el rechazo de plano del pedido. Segundo, el fiscal también invoca el artículo 290 en el requerimiento, equivocadamente el inciso 7 seguramente se refiere al numeral 8, cuando desaparecen los motivos de la detención domiciliaria. Y dice textualmente la norma, artículo 290, inciso 8, si desaparecen los motivos de la detención domiciliaria establecida en los literales B a D, mi cliente tiene detención domiciliaria por A y B, por los literales B al D, el juez, previo informe pericial, dispondrá la revocatoria. La Fiscalía no ha aportado ni informe pericial ni pericia médica. Ergo, el fiscal ni ha cumplido con el requisito del requerimiento previo, ni ha cumplido con la carga de la prueba de aportar, porque no es de oficio, es de parte, es una medida cautelar, no ha cumplido con aportar el informe pericial que exige la ley. Esos dos requisitos deben llevar a un rechazo liminar, nuestra pretensión primaria. Nuestra pretensión subsidiaria, y permítame quizás ahí un agregado, el informe lo tiene que aportar la parte porque la desaparición del motivo es un hecho. Los hechos se prueban. ¿Cómo ha reclamado el señor fiscal en este acto, señor juez, que no se ha probado la enfermedad, etcétera? Cojo su lógica. ¿Cómo no se ha probado la desaparición de la enfermedad? Con el informe pericial que exige el artículo 290. Y usted no podría sustituirlo porque las reglas de prueba de oficio prohíben textualmente suplir los vacíos de las partes. Es un hecho. La desaparición del motivo médico es un hecho. ¿Tiene que ser probado? Tiene que ser probado. ¿La prueba la tiene que aportar quien solicita la medida? Sí. ¿Lo ha solicitado? No. ¿El juez de oficio puede suplirlo? No. Porque el juez no suple la diligencia ni los vacíos de las partes. Es la regla de oro de la prueba de oficio en este modelo. Por eso sostenemos nuestra primera pretensión de rechazo liminar por manifiesta improcedencia al no cumplirse con los dos requisitos señalados. Vamos al tema de la desestimación. En el caso que usted conceptuara, que debe mantenerse, que sí es procedente. Las causales de detención domiciliaria son independientes, señor juez. O es la edad, imputado mayor de 65 años, son 4 supuestos que establece el artículo 290 independientes. Imputado mayor de 65 años, imputado enfermo, grave o incurable. 3, imputado incapacitado para desplazarse. 4, madre gestante. Son 4 causales independientes, conforme lo reconoce, por ejemplo, Gonzalo del Río Labarte, nuestro teórico más importante en materia de medidas cautelares penales en el país. Y porque lo dice la ley. Acá no es como los presupuestos de la prisión que tienen que concurrir todos. Acá cada supuesto, madre gestante, detención domiciliaria. Imputado mayor de 65 años, detención domiciliaria. O sea, son supuestos distintos. ¿Y por qué lo marco? Porque, primero, son independientes. Segundo, la detención domiciliaria es obligatoria. Así lo establece el Tribunal Constitucional en el expediente 19-2005. Nuestro modelo es el restringido. La detención domiciliaria no es una forma, no es una restricción de la comparecencia, sino es una sustitución de la prisión preventiva. Y por tanto es obligatoria cuando se presentan estos supuestos.
El auto tantas veces invocado de la sala de apelaciones que usted no puede modificar, que usted no puede inaplicar, a usted le tienen que traer nuevos supuestos, porque si pretendiese introducir el fiscal, como lo ha hecho oralmente, que usted revise los supuestos de la sala, chocaríamos con la prohibición de la cosa juzgada formal. Son nuevos elementos, como muchas veces usted lo ha sostenido en varias audiencias, cuando usted dice, señor, esto no es un reexamen. Últimamente, el caso Oviedo, este no es un reexamen. Ya lo que se estableció, se estableció. Dicho sea de paso, las restricciones son objeto de una casación, admitida por la Sala de Apelaciones y que está en calificación en la Corte Suprema. ¿A dónde quiero llegar, señor juez, rápidamente? Que la causal de detención domiciliaria por ancianidad no se puede modificar. No puede desaparecer. Por eso es que el artículo 290 dice las causales B al D. Permítame. Es muy importante marcar este punto. Lo que puede desaparecer y lo que puede dejarse sin efecto, dice el inciso 8 del 290, si desaparecen los motivos de la detención domiciliaria establecidos en los literales B al D. ¿Por qué no ubica el A? Porque los 81 años pues no van a desaparecer, ¿no? Salvo que él muera. Muera mi patrocinado. Mañana no va a tener 80, llega un mes no va a tener 70, sino más. Por eso, lo único que puede ser objeto de variación por motivo de desaparición de causa es BAD, enfermedad, estado de gestación, incapacidad, no la vejez, señor juez. Razón que es fundamental. Son dos motivos, no es uno. Y la sala, en el auto tantas veces invocado por el señor fiscal, en el párrafo 612 dice, 6.12 dice, si desaparecen los motivos de la detención, acá lo estoy consignando, señor magistrado, con excepción de los mayores de 65 años. La no desaparición de la vejez, ergo, la no posibilidad de variación de esta detención domiciliaria por causal de ancianidad está recogida por la sala, que no hace otra cosa que recoger la ley y las normas internacionales que establecen el derecho del anciano y la necesidad de darle un trato diferente. La sala, por ejemplo, recoge expresamente la Convención de los Derechos del Adulto Mayor, donde el Perú se compromete a dar medidas alternativas a la prisión preventiva. Por eso la detención domiciliaria del anciano. Lo recoge expresamente la sala. La Fiscalía no ha aprobado la desaparición de la enfermedad que motivó la detención domiciliaria. Sobre la edad, bueno, no voy a discutir, ¿no? Obviamente no ha aprobado que haya desaparecido esa causal, no ha aprobado que ha desaparecido la causa de los 80 años y no ha aprobado que ha desaparecido la enfermedad, por lo que le comentaba en el rechazo liminar. ¿Cómo lo prueba? Perdón, ¿cómo se prueban los hechos? ¿Cómo se prueba si la patología cardíaca es un hecho? Sí. Si sostenemos que ha desaparecido la enfermedad o ha disminuido su gravedad, ¿eso es un hecho? Sí. ¿Lo prueba la Fiscalía? La Fiscalía no le ofrece pruebas, le ofrece razonamientos, no sé si lógicos, pero le ofrece razonamientos y le dice, como tiene visitas o tiene reuniones, ergo no está enfermo. O no está enfermo gravemente. No sabía que el fiscal es cardiólogo y por tanto él puede determinar. Señor magistrado. Sí. No sabía a ver, que... un momento. Pero, Sí. Para exponer la razón, Corrijo, no hay necesidad de ironía. ¿Sí? No se preocupe, no se preocupe, para nada. Tengo claro que solamente un médico podría señalar si una persona con Alzheimer
puede tener reuniones, si una persona con fibrilación ventricular puede reunirse con personas, solamente un cardiólogo, solamente un psiquiatra, solamente un psicólogo, porque son hechos científicos. Por eso es que se requiere peritaje como lo exige la ley. El auto de la sala en el párrafo 655, y señor juez, hay que leer adecuadamente el auto. En el párrafo 6.55 la sala está, en este orden de ideas, respecto al imputado Kuczynski Godard, esta sala superior ha determinado que si bien subsiste el peligro procesal en su vertiente de fuga y en la obstaculización, ello debe ser ponderado con relación al estado de salud del imputado, que tiene 80 años y padece del cuadro clínico que no voy a repetir y está acá. Eso lo estableció la sala, porque no fue un hecho controvertido. No, señor. Nota al pie, 49. Dicho diagnóstico obra en el certificado médico legal 023-570-B del 17 de abril del 2019. La enfermedad se determinó con prueba pericial. Prueba pericial que usted consultó a las partes y se podía aceptar. Recordará la audiencia. Y se realizó. Ni siquiera el informe médico de la Clínica Angloamericana, que también recordará, fue aportado. Pero el diagnóstico, ¿de dónde saca la sala, señor juez? Padece de hipertensión arterial y es portador de una válvula prostética, aórtica, presente, anticoagulación y posoperatorio, cateterismo cardíaco más cardioversión eléctrica. ¿Fue que lo postuló la defensa y no lo controvirtió el fiscal? No, señor juez. Esa información fue introducida vía un informe médico legal, pericia oficial. Eso es lo que determina el motivo de salud. Por eso es que la ley sabiamente dice, si un informe médico determinó que existe la enfermedad y la fiscalía hoy postula que ha desaparecido, porque el 290 dice la palabra desaparición, quiere la fiscalía que seamos literales. Necesitaría un informe médico, no razonamientos lógicos, no deducciones, porque solamente un médico sabe si un paciente necesita o no visitas, no los abogados. Vamos a las reglas. Señor juez, se dice que se ha violado la regla de no realización de reuniones sociales. Por favor, la sala, en el punto 6, en el párrafo 6.62 distingue, señor juez, y yo le suplico tener en cuenta, prohíbe reuniones sociales, permite reuniones familiares y permite visitas. Eso dice textualmente la sala. Reuniones sociales no, reuniones familiares sí y visitas. ¿Qué nos prueba el fiscal con el registro? Cuya incautación no voy a discutir en este momento por tiempo, porque a este nivel de proceso penal incauten casos de urgencia. Ojalá les entreguen la disposición, la disposición fiscal de incautación para establecer si había la urgencia. Pero en concreto, lo que nos dice el registro de visitas es que personas ingresan al domicilio de Pedro Pablo Kuczynski. ¿De dónde saca el fiscal que son reuniones sociales y no visitas?
No lo prueba. Porque tiene que probarse el incumplimiento de la regla. Tiene que probarse porque es un hecho. Tienen que probarse las reuniones sociales. Y las reuniones sociales, señor juez, es lo que no corresponde a la vida íntima o lo que no corresponde a la vida privada. Las reuniones sociales que están prohibidas, entendemos, y el señor fiscal ha citado el derecho a reunión, son las reuniones públicas, las manifestaciones. La jurisprudencia que cita el señor fiscal nos habla de una pluralidad de personas, de un número importante de personas. En ninguna parte del registro se señala reuniones sociales. Se habla, por ejemplo, y le quiero poner algunos casos. Brevísimamente. Tiene 10 minutos para culminar. Los 35 minutos que ha ocupado el señor fiscal. Sí, estoy al cómputo, 10 minutos. En todo caso, si algo adicional y resulta importante, continúe. El mismo tiempo, por favor. No en igualdad correspondemos. Por eso, son 35 minutos que... Sin perjuicios, entonces consulta. Por favor. Verifique el mismo tiempo. Verifique, es 35 Ya. minutos. Pese a la detención preliminar y a la prisión preventiva tantas veces invocada por el fiscal, creemos en usted, señor juez. Bueno, gracias. Continúe. La afectación, las afectaciones de las reglas tienen que generar peligro procesal. Las restricciones se ponen no para compensar un estado de salud no probado, que no aparece en ninguna línea de este auto y que sería ilegal. Las restricciones se ponen, y lo dice expresamente la sala, a partir del párrafo 6.56, respecto al peligro de obstaculización, señor juez. Las restricciones son para neutralizar el peligro procesal. Para eso son las restricciones. Ni siquiera para peligro de fuga, peligro de obstaculización. Para eso son estas restricciones. Entonces, solamente se podría violar la regla si es que alguna reunión pone o genera peligro probatorio. Y el peligro probatorio, señor juez, implica alguno de los supuestos que establece el artículo 270. ¿Qué es lo que nos tendría que probar la Fiscalía? Alguna reunión que haya afectado el desarrollo del proceso, porque también la sala, y eso usted perfectamente lo conoce porque está en la ley, las medidas cautelares son instrumentales, sirven al proceso. Entonces, alguna reunión social que nosotros sostenemos no se ha aprobado, haya afectado el desarrollo del proceso, haya afectado la incorporación de alguna fuente, ninguna. Señor juez, desde que se dictó la detención preliminar, ¿qué ha hecho la Fiscalía? Ampliación de la declaración indagatoria de Pedro Pablo Kuczynski, diligencia de formación de grupo pericial, diligencia de visualización y escucha del testimonio de Sergio Nogueira Panicali. Pendientes 27 testimonios ofrecidos por nosotros que hasta ahora no los actúan. Y a la fecha el Ministerio Público no ha programado ninguna diligencia. Por ejemplo, el señor fiscal le habla de José Miguel Yentro. Eso es en cuanto a las reuniones sociales. No se ha afectado la prohibición de reuniones sociales porque el fiscal no ha aprobado ninguna reunión social o que alguna reunión de cualquier naturaleza hubiera afectado el desarrollo del proceso. Ninguna. Segundo, actividades políticas. Prohibición de realizar actividades políticas. Y nos señala políticos. Pregunto,
Si a Pedro Pablo Kuczynski es visitado por un ingeniero, ¿realiza actos de ingeniería? No. Si es visitado por un abogado, ¿siempre realiza actos de defensa? No necesariamente. Si Pedro Pablo Kuczynski es visitado por políticos que son sus amigos de toda la vida, ¿está realizando alguna actividad política? Nuevamente, el señor fiscal lo único que tiene con el registro de visitas es que lo fue a visitar la vicepresidenta. Pero la naturaleza de la reunión, ¿cómo la prueba? Por ejemplo, señala exministros que concurren un día antes del Día del Padre. Y dicho sea de paso, este es el caso Westfield. No es un caso de aportes de campaña donde hay alguna organización política procesada, como podría ser el caso de Fuerza Popular, donde podría tener alguna lógica discutir la actividad política. Este es el caso Westfield. El contexto político es el gobierno de Toledo. Ninguna de las personas mencionadas que tienen hoy cargos públicos trabajaron en el gobierno de Toledo. No tienen que ver con el contexto político del caso Westfield, si es que algún contexto político tiene. Por ejemplo, nos cita el señor fiscal, y está en el registro, la visita de 3 señoras que trabajan en el Parlamento, que fueron a llevarle, señor juez, sus boletas de pago de su pensión como presidente. Esa es la razón. Por tanto, actividad política es más, señor juez. Acá están las boletas de pago. La constancia de pago. Las boletas de pago fueron las que entregaron esas 3 personas. ¿Cómo podría realizar actividad política Pedro Pablo Kuczynski? Él renunció a la presidencia de Peruanos por el Cambio. Acá hay una constancia del partido Peruanos por el Cambio, o que hoy se llama Partido Político Contigo porque se ha desligado completamente de Pedro Pablo Kuczynski, hasta el nombre ha cambiado, donde establece que el señor Kuczynski no realiza ninguna actividad política. Entonces, no hay actividad política que haya realizado Pedro Pablo Kuczynski. No ha realizado reuniones sociales, no ha realizado actividad política y, señor juez, la actividad política para que pueda ser objeto de una medida cautelar tendría que responder al objeto del proceso. Señor, usted está cometiendo un delito de financiamiento de aportes de campaña y usted utiliza su organización política para seguir lavando dinero. Vaya con Dios. Pero criminalizar la actividad política por criminalizar la actividad política, obviamente yo no le voy a pedir a usted que deje sin efecto la regla. Por eso hay una casación que está discutiendo ese tema. Pero no hay prueba de actividad política por parte de la Fiscalía, porque el registro lo único que acredita es quién visita. Y cuando visita un político a su mamá, no hace política. Cuando visita a un político, a un amigo, no hace necesariamente política. El fiscal necesitaría probar el contenido. Y ojo, que en materia de visitas hemos señalado, no hay ninguna restricción. Reuniones sociales prohibidas, reuniones familiares permitidas, visitas permitidas. No dice solo visitas médicas, solo visitas de abogados, no, ninguna restricción respecto al derecho a la visita. Y finalmente, señor juez, el tema de el contacto con los testigos, donde el señor fiscal dice que es y pide una interpretación literal de la resolución, porque la resolución se interpreta de acuerdo a sus términos, pero no es una lectura literal. Se interpreta o se aplica de acuerdo a sus términos jurídicos. ¿Qué dice la resolución? El auto, en primer lugar, y este es el último punto que voy a desarrollar, el auto, señor magistrado, dice textualmente, página 13,
Párrafo 6.2, las características de las medidas cautelares, y habla de la instrumentalidad y la define. Las medidas cautelares son instrumentales del proceso principal. Tienen por objeto servir de medio para asegurar la eficacia práctica de la sentencia. La sala reconoce expresamente la instrumentalidad. Entonces, cuando la sala dice no se puede comunicar con sus coimputados, primera restricción que no se ha tocado. Segunda restricción, no se puede comunicar con órganos de prueba, peritos, testigos. ¿A qué se refiere? ¿Dónde podría generar peligro procesal Pedro Pablo Kuczynski? Pedro Pablo Kuczynski podría generar peligro procesal en casos en los cuales él no es parte. ¿Cómo podría generar peligro procesal un imputado respecto a casos que no es parte o casos que no conoce? Nos ha citado el señor fiscal el testimonio de Mercedes Arauz en el caso de Fuerza Popular. Y dicho sea de paso, dice el peligro procesal en la norma que influyen testigos para que mientan, que influyen testigos para que obstaculicen. Lo interrumpo. Una pregunta. Sí. En este caso por el cual se investiga a algunos integrantes o Fuerza Popular, como lo ha referido, ¿qué condición tiene procesado? Ninguna. Ninguna. Eso me va a servir para formular una pregunta al Ministerio Público más adelante. Gracias. Ninguna. Continúe. Ninguna. Continúe. Entonces, señor juez, la lectura constitucional procesal del auto, si nos dice la restricción, la medida cautelar es instrumental y luego pasa de frente respecto al peligro de obstaculización 6.56, deben adoptarse las siguientes medidas, y pone las medidas. Todas las medidas, 6.62, página 34, es de precisar que para efectos de conjurar el peligro de obstaculización, señor juez, latente en este caso, adopto las siguientes restricciones. Tienen que referirse necesariamente al proceso, no a todos los casos. No a todos los casos. Por ejemplo, el señor fiscal cita a José Morales Dazo y habla del caso El Dorado. ¿Lo ha citado como testigo a Morales Dazo o no lo ha citado? ¿Cuál es el acto de Morales Dazo? Ser apoderado en el 2005 para vender un inmueble. Solo apoderado y ahí se consumó. Si no es testigo, que tiene que adivinar quién va a ser testigo. Le interrumpo nuevamente. Siga, señor juez. Formalmente ha sido considerado, según una providencia o una disposición fiscal, el señor Dazo como testigo. Nunca, señor juez. Continúe. Nunca. Y culmine, doctor, ya estamos sobre Sí. Culmino lo siguiente, señor juez. Permítame recapitular y concluir. Nuestra primera pretensión, rechazo liminar porque no se cumplen los requisitos de requerimiento previo de cumplimiento de medidas y la aportación del informe médico que haga desaparecer la medida o la causa que motivó la detención domiciliaria, en este caso la enfermedad. Subsidiariamente debe ser desestimado. No se ha probado que haya desaparecido la enfermedad. Tratándose de la causal de ancianidad, no desaparece, no hay la posibilidad de modificación por esa causal y no se ha violado la regla de no realizar reuniones sociales porque no se ha aprobado ninguna reunión social. Todas las actividades que aparecen ahí son visitas y las visitas están permitidas expresamente. No se ha violado la prohibición de realizar actividad política, porque la actividad política se realiza ejerciendo derechos políticos y el registro de visitas
no pruebe el ejercicio de derechos políticos más allá que si es constitucional o no afectarlos, pero ese no es el punto aquí. Y tercero, no ha violado la prohibición de reunión de testigos de su proceso, porque ninguna reunión ha generado que un testigo del caso Westfield no declare o mienta. Por eso le señalé cuáles son las diligencias que se han realizado desde la detención domiciliaria. Por eso le pido, señor juez, que rechace usted liminarmente este pedido o en todo caso lo desestime. Pedro Pablo Kuczynski viene cumpliendo todas sus obligaciones en el proceso e incluso en todos los casos donde es convocado. Por razones de tiempo ya no los presento, pero ha dado más de 7 declaraciones, en diversos casos, varios del señor fiscal y de otras fiscalías del equipo especial, y viene participando en todas las diligencias pese a su estado de salud. Por estas consideraciones le pedimos nuevamente acoja alguna de nuestras dos pretensiones. ¿El Ministerio Público va a hacer uso de la réplica? Sí, breve. Sí, 5 minutos voy a otorgar, pero quisiera que pudiera absolver una pregunta que me permite también entender los alcances respecto a un punto específico del debate. Señor fiscal, el abogado de la defensa ha referido que con relación a la investigación a Fuerza Popular, el ciudadano Pedro Pablo Kuczynski no tiene condición de investigado, no es en absoluto. El procesado, Pedro Pablo Kuczynski, de acuerdo a ley, estaría en la posibilidad de acudir ante su despacho y pedir que le informe usted pueda indicar alcanzar una nómina de testigos que corresponden a un proceso donde no tiene ninguna condición, ni procesado o testigo. Pregunto. Okay. Y me responde eso, doctor, y tiene 5 minutos para que pueda hacer uso de la réplica. Señor magistrado, voy a dar respuesta a la pregunta que usted ha señalado, pero no solamente tratando el tema de Mercedes Arauz como testigo del caso de Fuerza Popular, que lo ha hecho referencia el señor abogado, pero que no hizo referencia al testigo Gilbert Violeta, testigo en la investigación seguida contra Pedro Pablo Kuczynski en la carpeta 2018-54. Sí. Responde mi pregunta, porque es importante y quiero tomar nota. Y después ya hacer uso de la réplica con lo demás, doctor. Bien. Específicamente, ¿puede hacer ese pedido el ciudadano Pedro Pablo Kuczynski respecto a otra investigación u otro proceso donde no tiene calidad de procesado, investigado o testigo? Señor magistrado, la restricción era todas las investigaciones. El abogado defensor pudo haber solicitado primero ante la sala la aclaración, no lo hizo. Segundo, pudo haber solicitado ante la fiscalía cuáles son los alcances de la resolución por la cual la fiscalía consideraba quiénes eran los testigos con los cuales debería estar incomunicado. No lo hizo. O sea, tiene el derecho para haber solicitado o instado tanto al órgano jurisdiccional que dictó la resolución como al órgano fiscal para cualquier tipo de aclaración. El abogado defensor no lo hizo. En el hipotético caso de que el procesado, Pedro Pablo Kuczynski, se dirija a su juzgado, a su fiscalía, y le pide información de testigos de otro caso, en cumplimiento de la decisión de la sala superior, sí, la fiscalía, como lo ha indicado el abogado defensor, estamos en la obligación de cumplir, tanto el órgano jurisdiccional de primera instancia como la fiscalía en primera instancia. Ahora sí, 5 minutos. Bien. Señor magistrado, ha quedado, es un tema que no es controvertible, o no lo ha señalado el abogado defensor, de que tanto para la judicatura en primera y en segunda instancia, Pedro Pablo Kuczynski merece o mereció la prisión preventiva, pero que la sala consideró no imponerla porque no hubo debate del estado de salud respecto a si este era grave o incurable, porque hubo una declinación de la Fiscalía a realizar precisamente ese contradictorio. Es decir, la sala procedió en un tema de buena fe, confianza y lealtad a que se iban a cumplir estas restricciones precisamente. El abogado dice en su primera pretensión una cuestión de procedibilidad. Señor magistrado, en el caso usted acceda a este primer planteamiento,
la pregunta que sería a colación es, ¿y cuál sería el apercibimiento? ¿Cuál sería la recomendación? Porque es lo que está solicitando el abogado defensor. Que no se realice reuniones políticas, que no se reúna con testigos de todas las investigaciones. Usted no dictó la decisión judicial en segunda instancia. Lo ha señalado el abogado defensor. Usted, señor magistrado, con todo el respeto, como lo dijo el abogado defensor trayendo a colación sus palabras, usted debe cumplir lo que ha establecido la sala. Ahora, dice de que la motivación del debate del estado de salud se encuentra en el pie de página. Así lo ha dicho. Textualmente traigo a colación sus palabras. Está en el pie de página. Señor magistrado, yo creo que no son argumentos para sostener una posición de contradicción, decir que el argumento de la decisión de la sala se encuentra en un pie de página. Puse a consideración. ¿En qué parte del documento dice que el señor Pedro Pablo Kuczynski Godard tiene una enfermedad grave o incurable? En ninguna línea de la resolución de la detención domiciliaria. Y por lo tanto la sala consideró imponer restricciones. Bien, y la Fiscalía se está basando precisamente en el artículo 279, numeral 1, en concordancia con el artículo 290. Es decir, miren, si la sala consideró imponer prisión preventiva y no tenía la acreditación del estado grave o incurable de salud, e impuso estas restricciones porque el peligro de obstaculización es evidente antes de la imposición de la detención domiciliaria, que es lo que ha sucedido cuando Pedro Pablo Kuczynski se entrevista con José Miguel Morales Dazo. Subsiste, es permanente. Entonces, debe imponerse la medida que inicialmente consideró así la sala. El abogado defensor señala, ya para concluir respecto a las restricciones, reuniones sociales. Y él se pregunta, ¿corresponde a la vida íntima, sociales? Y nos dice, la pluralidad. Bueno, pluralidad pueden ser 2, 3, 4. La naturaleza. Soy magistrado. El abogado defensor pudo pedir la aclaración en segunda instancia. Y la sala hubiese estado en la obligación de decirle, reuniones sociales son... No lo hizo. ¿Qué nos queda a nosotros como primera instancia, a usted y a la Fiscalía? Cumplir lo que estableció la sala. Dice el abogado, las restricciones son para neutralizar el peligro de obstaculización. ¿Y quién es José Miguel Morales Dazo? Estamos en una investigación. Hemos solicitado la incorporación de la persona jurídica El Dorado. ¿No es apoderado acaso José Miguel Morales Dazo, apoderado de Dorado? ¿No es acaso la persona que compra la vivienda de Cieneguilla? ¿Por qué si teniendo conocimiento que El Dorado se ha incorporado como persona jurídica y estamos a la espera de la decisión judicial, Pedro Pablo Kuczynski se entrevista 2 oportunidades con quien realizó la compra de la vivienda Cieneguilla? Ahora el abogado defensor dirá, es que desconocía mi patrocinado, que José Miguel Morales Dazo iba a ser llamado de testigo. ¿Qué no está en los registros públicos? ¿La inscripción como apoderado? ¿No se presume que todo el mundo tiene conocimiento de lo que está en la fe registral? Señor magistrado, concluyo. Hemos visto una agresiva campaña contra la Fiscalía de ese lado, precisamente por esta solicitud. Y lo que estamos dando cuenta es que, en efecto, se han incumplido las restricciones y evidencia lo que dijo la sala y usted en un primer momento. Pedro Pablo Kuczynski merece prisión preventiva. Eso es todo. Muy bien. Solamente indicar a las partes que el debate es técnico-jurídico. El juez goza de independencia interna y externa. Lo que se diga fuera de este recinto, esa parte no tiene ninguna influencia en el juez, así que centrarnos en el debate. ¿Bien? Dentro del pero profesionalismo. Si usted me permite muy brevemente, ¿a qué parte soy yo? Usted, incluso, acuérdese la vez pasada, hasta el colegio de abogados. Sí, letrado, sí. Bueno, no se preocupe, no hago mayor. De igual manera, al mismo tiempo otro. Okay.
nada ha dicho el señor fiscal respecto a si puede hacer el pedido sin hacer el requerimiento previo. O sea, si puede hacer el pedido sin cumplir la ley. No ha respondido ese cuestionamiento. Y cuando él dice, trata de explicar y dice, ¿y cuál sería la restricción? Muy fácil. En la detención domiciliaria solo se afecta la libertad de salir del domicilio, en la libertad de tránsito, y por el momento la custodia es custodia externa. Pero si se trabaja, ¿qué cosa es la detención domiciliaria y las medidas que se agregarían? Señor, usted no puede realizar este tipo de actividad para permitirle explicar qué actividad ha realizado. Señor, el señor José Morales Dazo ha ido a su casa. ¿Puede explicar usted para qué ha ido? Nosotros consideramos que se ha violado esta regla. Podríamos venirla a discutir donde el juez. ¿Pero qué se podría agregar? Que el control policial sea interno. ¿Qué se podría agregar? Que el control de la casa sea con videovigilancia. O sea, la detención domiciliaria permite una serie de restricciones mayores. Por eso es que el legislador no ha inventado eso de que te exhorto y tomo medidas. Número 2. Pie de página, perdón, no es pie de página. El pie de página es para señalar que la enfermedad se ha aprobado con un informe médico legal y que la referencia a la prueba está en el pie de página. No es un pie de página. Dice el señor fiscal, Morales es testigo y nos invoca la publicidad del registro público. Señor juez, según la ley, ¿quién es testigo? La persona o fuente de prueba personal que se ofrece o se dispone, se incorpore a través del procedimiento probatorio o procedimiento investigatorio. Ese es el testigo. No todas las personas que podríamos imaginar van a tener alguna relación con el proceso. En todo caso será a nivel para un magistrado, para un fiscal, pero no para un economista. La ley dice, el testigo es la persona ofrecida como testigo, la fuente personal que se solicita incorporar vía el medio de investigación testifical. ¿Eso se ha producido con Morales? No. El señor fiscal cita a Gilbert Violeta, pero no respecto a otro caso nuevamente, que es el caso Aportes de Campaña 2011, pero el señor fiscal no dice que en ese caso Gilbert Violeta declaró el 4 de febrero del 2019 y la visita fue el 20 de mayo. ¿Qué dice peligro procesal? Que el imputado influye en el testigo para que mienta. El señor fiscal, primero, ya había declarado como testigo. Y segundo, ¿ha hecho algún cuestionamiento al contenido de ese testimonio para decir hubo mentiras, etcétera? Ninguno. Entonces, en la réplica no se ha levantado las razones del rechazo liminar o de la desestimación que nosotros estamos planteando. Usted asuma. Me siento en la capacidad de poder emitir razonamientos dentro de 30 minutos. Sería, en todo caso, 11 de la mañana. Hasta las 11 de la mañana para emitir el pronunciamiento. Ya, receso hasta esa hora. 11. Creo que queda un promedio de 28 minutos. Aquí te explicamos cómo puedes acceder a la señal abierta digital gratuita de Justicia TV. Si tu televisor